Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ayer domingo 10 era la fiesta de San Nicolás de Tolentino, religioso. Recuerden que algunos tienen a San Nicolás como patrono de Barranquilla. San Nicolás de Tolentino nació en Castel San Angelo, el actual San Angelo in Pontano, en 1245, siglo XIII, y murió en Tolentino el 10 de septiembre de 1305, siglo XIV. Fray Pedro de Monterrubiano, su biógrafo, nos cuenta que su vida estuvo entretejida de singularísimas experiencias místicas y de hechos prodigiosos, confirmados en el proceso de canonización que se abrió a los 20 años de su muerte y concluyó en 1446, siglo XV. En ese proceso fueron declarados auténticos 301 milagros. A San Nicolás de Tolentino lo invocaban los que sufren injusticias o están en peligro de perder la vida o la libertad. Y también se lo invoca como protector de la maternidad y la infancia, de las almas del purgatorio, de la buena muerte y hasta contra los incendios y las epidemias. Fue asceta, austero, pero no excéntrico, riguroso consigo mismo, pero dulce y atento con todo, muy cordial, muy amable. En 1256, siglo XIII, entró donde los agustinos y se ordenó en 1669, siglo XIII. En Singoli, durante 6 años, peregrinó por varias ciudades y después fijó su residencia en Tolentino, en donde ejerció su apostolado, sobre todo en el confesionario, no como sacerdote, confesionario. Su santificación personal maduró en la sombra, haciendo fructificar los recursos espirituales que le brindaba la vida religiosa, la obediencia incondicional, el absoluto desapego de los bienes terrenales y la profunda modestia. Así se santificó y al final de su vida pudo exclamar: veo a mi Señor Jesucristo, a su madre y a San Agustín,
que me dicen: muy bien, siervo bueno y fiel. Aunque no se notaba exteriormente la penitencia a la que se sometía, sabemos por el testimonio de sus cohermanos que 4 días a la semana su alimento consistía en solo pan y agua, y los otros 3 días no tocaba alimento sustancioso como carne, huevo o fruta. No dormía sino 3 o 4 horas, y el resto lo dedicaba a la oración. Después de largas horas que pasaba en el confesionario, se dedicaba a visitar a los pobres, a los que le llevaba, con el permiso de sus superiores, ayudas materiales en los casos más urgentes. Los prodigios que hizo en vida y sobre todo después de la muerte tenían la finalidad de aliviar las miserias humanas. 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto, es decir, no se había dañado, no se había descompuesto. En esa ocasión se le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos conservados en relicarios de plata desde el siglo XV ha salido periódicamente mucha sangre. Esto contribuyó a la difusión de todo el culto en toda Europa y América. Miren, San Nicolás de Tolentino, ayer fue la fiesta, ayer 10. Y hoy, lunes, estamos en el lunes 11 de septiembre del 2023. Sí, lunes. Hoy, en esta 23ª semana del tiempo ordinario, hoy estamos celebrando a la bienaventurada Virgen María de Coromoto, patrona de Venezuela. Sí, Virgen de Coromoto. Cuando la ciudad de Guanare fue fundada en el año 1591, siglo XVI, los indígenas que vivían en la región, los Cospes, huyeron a la selva al norte de la ciudad para escapar de los conquistadores, dificultando la evangelización que había emprendido la Iglesia Católica. La tradición sitúa la primera aparición el 8 de septiembre de 1652, siglo XVII, en la selva donde habían huido los indios. La Virgen María habría pedido al cacique de los Cospes, el indio Coromoto, y a su mujer que fueran a casa de los blancos para que les pusieran agua en la cabeza para poder ir al cielo, es decir, para recibir el bautismo. El cacique contó todo así a su encomendero, don Juan Sánchez. Este último le pidió que se preparara con su tribu para recibir la catequesis y el bautismo. Muy pronto, sí, para que la recibieran muy pronto, varios indios Cospes se convirtieron y fueron bautizados, pero no el cacique, que huyó el 11 de septiembre. En medio de su huida se le apareció de nuevo la Virgen. El cacique Coromoto, cegado por la ira, levantó en brazos para agarrarla, pero ella había desaparecido. También, según la tradición, la aparición se materializó en una marca hecha de fibra de árbol, que posteriormente recuperada es venerada en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto. El cacique, a pesar de la aparición, siguió empecinado en adentrarse en la selva, donde fue mordido por una serpiente venenosa. De regreso en Guanare, al borde de la muerte, pidió ser bautizado y tomó el nombre de Ángel de la Guarda. Coromoto se curaría del veneno, pidiendo que se bautizaran los nativos Cospe, que bajo su mando se habían opuesto a los conquistadores.
Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Estamos, ¿no? La fiesta de la Virgen. En esta vocación de Nuestra Señora de Coromoto, la Virgen de Coromoto. Sí, Virgen de Coromoto, ruega por nosotros. Sí, Virgen de Coromoto, ruega por nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas a ti, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me había sido encomendado, en orden a ustedes llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones, y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo, lucho denodadamente con su fuerza, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan el duro combate que sostengo por ustedes y por lo de la Odisea, y por todos los que no me conocen personalmente, para que se llenen de ánimo sus corazones y estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 62, 61 entre paréntesis. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confíen en Él, desahoguen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, el Señor siempre nos invita a comprender que el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento lleva a la redención. San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos recuerda que debemos continuar la obra de Cristo a pesar de las adversidades, completar en la carne lo que falta a los padecimientos de Cristo,
es asumir la cruz y los padecimientos de Él por anunciar el Evangelio en medio de un mundo apático, donde a veces el dolor pareciera que nos fuera ajeno, sí, indiferentes ante el dolor y sufrimiento del hermano, es una realidad. Dios nos deja la tarea de llevar la buena nueva y debemos responderle desde el amor, sin excusas. Por eso el Evangelio de hoy nos muestra que para Jesús no hay un impedimento, ni por ser sábado, ni por estar en la sinagoga. El bien no está reducido a momentos o circunstancias específicas, ya que es una tarea y una responsabilidad de todos nosotros en todo lo que hagamos. Los escribas y fariseos, cumplidores de la ley, estaban más pendientes de que nadie trabajara un sábado, ni siquiera para hacer el bien o salvar una vida, que de manifestar la misericordia de Dios. Su ceguera y su afán de acusar a Jesús les impedía reconocer que todo lo que Él hace es para recuperar y dignificar la vida del ser humano. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos entender que nada nos debe impedir hacer el bien. No, de ninguna manera. El bien siempre hay que hacerlo, no tiene hora ni lugar. Siempre que se presente hay que hacer el bien. Mucho menos el miedo al sufrimiento o al dolor. Pidamos a la Virgen María, hoy en esta experiencia de la Virgen de Coromoto, que nos ayude a responder con un corazón generoso y lleno de su amor. Sí, bendito sea Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Gracias por ser ese Dios que eres, de misericordia, de amor y de paz. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 11 de septiembre del 2023. Hoy, fiesta de la Virgen María, Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Y ayer celebramos a San Nicolás de Tolentino, uno de los patrones de Barranquilla. Señor, que nos has creado por amor, te damos gracias por los dones del Espíritu Santo, que cuida de nosotros, nos protege de las acechanzas del enemigo y nos da la sabiduría y fortaleza necesarias para confesar tu nombre frente a los adversarios de este mundo. Que nunca nos falte valor y audacia para que sepamos dar testimonio de la buena noticia del Evangelio cada día de nuestra vida y la compartamos con los que aún no te conocen. Oh María, Santa Madre de Dios, ayúdanos a disponer nuestra vida como tú lo hiciste, frente al anuncio del ángel, el ángel Gabriel, para saber escuchar la palabra y disponer nuestro ser para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí, hacer la voluntad de Dios. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios cuando casi siempre queremos hacer lo que nosotros queremos? Entonen himnos y salmos en sus corazones para el Señor, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, verso 27. El Señor es el pastor. Pastor que guía, que cuida, que apacienta. Así como Él es el pastor, el papá, la mamá tienen que ser como ese pastor, que guían, que conducen. Pero todo padre que ama a sus hijos los corrige. Miren la temática de ayer, nos hablaba de la corrección fraterna, pero también Ezequiel nos hablaba
cómo estar atento al hermano, no ser indiferente, no dejar que el hermano se extravíe, se pierda, ¿no? Porque el Señor nos va a pasar cuenta por eso. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque has querido que tu gloria sea el hombre que tiene vida en Cristo por tu Espíritu. En Jesús has tomado partido por el hombre, tu criatura. Haz que seamos fieles a su misión liberadora para responder plenamente a nuestra vocación cristiana. ¿Qué dice el texto? Yo he llegado a ser ministro de la Iglesia para anunciar el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos. Dos cosas fundamentales hace Pablo en su ministerio: evangelizar y sufrir. La principal es naturalmente la evangelización. Dios lo ha nombrado ministro y anunciador del misterio que ha tenido escondido desde siglos y que ahora ha revelado a su pueblo. Este misterio es la salvación en Cristo. Es como él dice, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. O bien, este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Para cumplir este ministerio, Pablo está dispuesto a soportarlo todo. Habla del empeñado combate que libra en las varias comunidades. Amonestamos a todos, enseñamos a todos, para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana. Esta es mi tarea, en la que lucho denodadamente. En esta lucha Pablo ha asumido también el sufrimiento. Me alegro de sufrir por ustedes, dice Pablo. La razón profunda de esta disponibilidad es: así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. De nuevo la atención en torno al cumplimiento del sábado, del Shabbat. Esta vez no por las espigas que comían por el campo, sino por una curación hecha en la sinagoga, precisamente en sábado. Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre, el enfermo con el brazo paralizado. No le dice nada, pero se debía leer en su cara la súplica. Los fariseos están al acecho para ver qué hará Jesús. Sabía lo que pensaban y primero los provoca con su pregunta: ¿qué está permitido en sábado? No contestaron. Entonces Jesús, echando una mirada a todos, Lucas nos dice, como Marcos, que esta mirada estuvo llena de ira y tristeza. Curó al buen hombre. La reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Si nosotros tuviéramos ese motor de la fe en Cristo, también estaríamos dispuestos a cualquier cosa para poderlo anunciar, que es a lo que hemos sido llamados todos los cristianos. Sí, a todo eso hemos sido llamados los cristianos, evangelizar. Y por eso dirá Pablo: ay de mí si no evangelizo. ¿Qué es lo que hemos sido llamados? Estamos llamados a evangelizar, todos los cristianos, padres, amigos, educadores, sacerdotes, religiosos, religiosas. Si no evangelizamos por pereza o por frialdad o por miedo, tal vez muchas personas se quedarían sin enterarse de ese plan salvador que Dios quiera dar a conocer a todos.
La condición es que nosotros mismos estemos convencidos que Cristo sea para nosotros la esperanza de la gloria y la razón de ser de todo. Sí, debe ser la razón de ser de todo, eso sí. Entonces seremos tan vigilantes los centinelas. Recuerda lo que hablaba ayer el profeta y sacerdote Ezequiel, ¿no? Entonces estaremos tan valientes y generosos como Pablo. Él escribe esta carta desde la cárcel, donde está detenido por predicar a Cristo, pero no lo pueden hacer callar. Mirando el ejemplo de Pablo, ya sabemos que seguramente nos tocará sufrir, pero como él, hemos de alegrarnos de poder sufrir, porque así nos incorporamos al dolor del mismo Cristo en su misterio pascual y contribuimos a la salvación de los demás. Cuando celebramos la Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo, podemos aportar al altar, incluido simbólicamente en el pan y el vino, que aportamos los gozos y las fatigas de cada día, como nos invita a veces el sacerdote antes de la oración sobre las ofrendas. Unimos a la ofrenda definitiva de Cristo lo que hayamos tenido que sufrir para ser fieles testigos suyos en el mundo, contentos de incorporar nuestra pequeña cruz a la de Cristo. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si él ese día acumulara sus gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión raquítica, pigmea enana, más preocupada por cumplir unas normas muchas veces inventadas, que es lo más triste, ¿no? Por las varias escuelas que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de este día. No se podrá trabajar el sábado, era día de reposo absoluto, de descanso, y por tanto no habrá que hacer curas médicas a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y el dolor, una palabra de curación, es trabajar. Y ahí el detalle. El recoger unas espigas y comer sus granos al pasear por el campo es un trabajo equiparable a la siega. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en un día de preocupación casuística, en vez de en día de libertad. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra, y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestra norma de vida. Bendito Señor. Cómo educar, cómo evangelizar, cómo formar. La tarea no es de los papás, la tarea de los abuelos. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito seas. Gracias, papá. Gracias, Señor de misericordia.
Señor del amor y de la paz. Estamos clamando a ti en este lunes del zapatero, lunes, para que el Señor se glorifique en ti. Bendito Señor, alabado seas. Gracias, porque tú eres ese Dios que siempre nos amas. No nos abandonas, siempre estás ahí con nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Cuando celebramos la Eucaristía memorial del sacrificio de Cristo, podemos aportar al altar incluido simbólicamente en el pan y el vino que aportamos, los gozos y las fatigas de cada día, como nos invita a veces el sacerdote antes de la oración sobre las ofrendas. Unimos a la ofrenda definitiva de Cristo lo que hayamos tenido que sufrir para ser fieles testigos suyos en el mundo, contento de incorporar nuestra pequeña cruz a la de Cristo. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si él ese día acumulara sus gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces inventadas, sí, por las varias escuelas, estas escuelas bárbaras, inventaban ahí, ¿no? Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación casuística, en vez de día en día de libertad. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestra norma de vida para reflexionar. ¿Estamos dispuestos con la fuerza y el poder de Dios a dejar la vieja levadura para hacer fermento nuevo para nuestro hogar? Líbranos, Señor, de una religión enmohecida por la rutina y haz que vivamos cada día la novedad de tu evangelio, que es buena nueva de tu amor al hombre pecador. Alienta nuestra fe en ti y nuestro amor a los hermanos para que vivamos siempre en tu gozo y esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.